Bienvenidos a Barman y Red, espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer un licor casero de grosellas o también licor de casis, ¿vale? Mirad, yo voy a utilizar grosellas rojas. Hay grosellas negras que sobre todo el licor de casis se hace con grosellas negras, que queda este color. Os lo digo porque a veces en las recetas ponemos licor de casis, normalmente en coctelería es lo que ponemos, licor de casis, que es un licor de grosellas, pero habitualmente el comercial se hace con grosellas negras. Yo creo que aquí grosellas rojas hay por todos lados. Las grosellas negras yo creo que son más complicadas de encontrar. Entonces da igual, al final es el mismo fruto, ¿vale? Son grosellas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Mirad, esta cajita trae 125 gramos de grosellas. Llevan un poquito de tallo por ahí. Vamos, de tallo de... Esto me lleva... que es muy poquito peso. Espera, voy a cortar. Que viene aquí un celito. Ahí. Mirad, ¿veis? Vienen aquí con estos... esto se suelta enseguida. Lo voy a ir soltando todas estas por aquí. Se enjuagan un poquito, ¿de acuerdo? Las enjuagamos un poquito con agua, las dejamos secar y ya se pueden utilizar, ¿eh? No hay que hacerles nada más. Voy a hacerlo y continúo. Bueno, pues ya las he soltado, mirad, se quedan ahí una ramilla de estas. Esto no pesa nada. Entonces, las echáis en un bote de cristal, a poder ser de cristal de estos que traen. Este es un bote normal, de estos que traen garbanzos, judías o lo que os dé la gana, o los compráis como vosotros queráis, ¿vale? Vamos a echarle, ya las tenemos aquí, ¿vale? Es muy delicado este fruto, entonces yo he visto, algunos lo hacen aplastando el fruto y con fermentación, pero por maceración este fruto es como las uvas, que te sale un licor espectacular y no necesitas machacarlas. Este igual tiene una piel muy finita que el alcohol le va a extraer totalmente el sabor de la fruta esta del bosque de la grosella, ¿vale? O sea que dejarlo así, no lo hagáis cortecito ni nada, que lo va a extraer perfectamente, ¿eh? El saborcillo. Venga, voy a desparramar todas las grosellas por ahí, que ya lo sabéis que yo tengo que desparramar. Ahí, las echamos en el botecito. Ahí. Venga, esto que está limpio, limpio, limpio. ¿Por qué? Porque yo soy Don Barman, Don Reto Limpio. Entonces lo tengo todo muy limpito. Siempre, donde trabajéis, todo muy limpito. Pues ahí tenemos entre 100, 125 gramos, 120, ¿vale? Con eso nos llega para hacer nuestro licor de grosellas. ¿Qué le vamos a echar? Le vamos a echar medio litro. Mirad, yo voy a utilizar un vodka. Sabéis que últimamente utilizo un vodka porque es el alcohol más puro que hay. Entonces extrae completamente el sabor. ¿Qué es lo que quiero hacer con las grosellas? No le voy a echar ni clavos de olor, ni canela, ni nada. Quiero exactamente el sabor de la pura grosella. ¿De acuerdo? Es lo que voy buscando. Venga, voy a echar medio litro. Podéis utilizar, si queréis, ron blanco, también le va muy bien. El brandy también le va perfectamente. Podéis utilizar brandy. Lo he hecho alguna vez con brandy y queda muy rico también, ¿eh? Pero bueno, en este caso voy a utilizar vodka. Usar un vodka normalito, tampoco vayáis a un vodka muy caro, porque si no, para que no nos salga el licor muy caro. Y luego, después de haber dicho esto, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿eh? Cada uno lo que le... Bueno, ya la termino ahí. Medio litro. Que use el aguardiente, lo que quiera. Venga, lo echamos, cubrimos. Ahí enseguida va a empezar a extraer sabor, ¿eh? Ya os digo, la piel es muy finita. Que lo vamos a dejar 30 días. Si lo dejáis 25 o 28 no pasa nada. Si lo dejáis 35 o 38 tampoco pasa nada. Pero le damos una media de 30 días. Lo cerráis, que no coja aire, ¿vale? Cerrarlo, una vez que lo pongáis ahí, cerráis.
cada una vez a la semana o 2 veces a la semana, sin comeros la cabeza de, tengo que ir al licor. Cogéis, lo movéis un poquito así, no lo agitéis ni le quitéis la tapa. Simplemente lo movéis un poquito, ¿vale? Así un poquito y ya está, para mover las grosellas y ya está. Donde hay que dejarlo en un sitio seco y oscuro, como siempre. Si no, le ponéis un trapo encima, ya lo dejáis oscuro y lo metéis en cualquier mueble y lo dejamos 30 días y continuamos. Vamos a filtrar ya el macerado de nuestras grosellas. Mirad qué color más espectacular, ¿eh? Qué bonito. ¡Buah! Huele increíble, huele increíble. Increíble. Preparamos para el filtrado. Yo uso, ya sabéis, ya lo he dicho muchas veces, papel de café. Vosotros usar el método que os dé la gana. Podéis usar telas, algodones, siempre lo digo, pero lo tengo que repetir. Tela, algodón, lo que queráis. Luego yo uso este filtro. El filtrado es muy importante para que nos dure años el licor casero, ¿vale? Es básico. Uso este de café, que luego lo enjuago y es reutilizable y no se estropea nunca. Y un embudito. Un embudo, por ahí. Venga, y echamos. Vamos echando. Son las 3 texturas. Pum, ahí. Lo dejáis que vaya filtrando. Este filtra muy rápido, porque deja muy poquito residuo, ¿vale? Ahí lo dejáis que filtre. Y mientras, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir haciendo el jarabe de azúcar. El jarabe de azúcar, ¿qué cantidad? No, medidas lleva. Mirad, lleva una parte de agua. Agua del grifo si es buena. Si no, compráis embotellada, que no tenga gas, ¿eh? Una parte de agua y una parte de azúcar blanca, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad tenéis que hacer? Pues yo siempre hago de más, porque vamos a echarle la misma cantidad de jarabe de azúcar que de macerado. Entonces, si nos sale de macerado 400 mililitros, pues tenéis que, como el azúcar aumenta el volumen, tenéis que echar 200 mililitros de agua y 200 gramos de azúcar, para que nos salgan, para poderle echar la mitad de jarabe de azúcar. Luego cuando lo mezcle lo vais a ver muy sencillo, ¿eh? Y si nos sobra un poco de jarabe de azúcar, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Venga, voy a hacer el jarabe de azúcar. Cuando lo terminéis de hacer, con una cuchara lo deshacéis a un fueguito bajo, pum pum le dais, lo deshacéis y hay que dejarlo enfriar, antes de mezclarlo. ¿Qué quiere decir enfriar? A la misma temperatura que nos está saliendo este macerado. ¿De acuerdo? Venga, voy a terminarlo. Nos ha salido 400 y 400 mililitros de jarabe de azúcar también. Lo echáis. Ahí. Qué facilito, muy facilito. Mezcláis por ahí. Esto se conserva como cualquier licor comercial, Si está, mirad, está completamente limpio, No se ve absolutamente nada de algún residuo, nada. Esto nos dura años, ¿vale? Venga, pasamos una botella, una botellita, lo pasamos ahí. Mirad qué colorcito tiene, rosita. Ahí, probamos. Ya sabéis, siempre hay que probarlo. Está espectacular. Las grosellitas estas no valen... ¡Oh, qué bueno está! Estas grosellitas en los primeros los podéis echar unas poquitas, las podéis servir, que se pueden comer ahí con el licorcito y quedan muy ricas, Bueno, me están llamando. Un segundín, joder, es lo que tiene el grabar vídeos. Pues aquí seguimos con el vídeo, sin problema. Venga, vamos a darle cañita a esto, que esto está... ¡Wow! ¿Cómo está? Venga, por ahí, una copita. ¿Llenamos otra? Venga, sí. Vamos a llenar otra copita. Vamos a darle aquí a otra... Oye, está espectacular, Rico, 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 ¡Oh! Hacerlo, ya veréis. Vais a disfrutar de un licor muy bueno, muy frutal, muy bueno. A ver, esto por ahí y vamos a llenar esta copita ahí para hacer la parejita, ¿no? Venga, y ya los casamos y todo. Yo declaro marido y mujer, copita 1 con la copita 2.
Ay, hasta que la muerte os separe. Joder, qué mal suena eso, ¿verdad? Hasta que la muerte os separe es muy... Venga. Pero bueno, hay que respetar todo. Estaría bueno. Licor de grosellas rojas. Espectacular. Y que lo más importante es ser felices. Chao.